Le contamos ya que el pasado 8 de marzo en el zoológico de Chapultepec nació el integrante más nuevo de esta familia. Se trata de Jirafifita. Capital 21 acudió a visitarla, constató que se encuentra en buen estado de salud, así es que bueno, tiene un futuro prometedor. Conózcala. El nacimiento de la nueva huésped del zoológico de Chapultepec estuvo en todo momento cuidado por médicos veterinarios. Jirafifita nació cuando su madre se encontraba de pie y lo primero que asomó fueron las patas delanteras. Midió casi 80 metros de altura y pesó cerca de 50 a 60 kilos. La alimentación es básicamente leche materna, que es lo que ha tomado desde el primer día hasta la fecha. Inmediatamente después de que el animal se recupera, una vez que se levanta después del parto, lo que se vigila es de que esté comiendo. Y el momento que la madre la comienza a atender, entonces se busca que no vaya a haber algún incidente mayor con los animales que están en el albergue continuo, ¿no? Por esa razón, también la madre y la cría se mantienen aisladas en el albergue. Convive con su manada, integrada por un macho y 6 hembras, entre las que se encuentran su mamá Keila de 17 años, Chacho su papá y su abuela Fortunata de 28 años, que es la jirafa más longeva del zoológico, además de compartir espacio con antílopes, una cebra y grullas. El nacimiento de Jirafifita fue una gran noticia, debido a que la jirafa es una especie en riesgo. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el número de jirafas ha caído un 40% desde 1985. Hoy en día un zoológico no ha perdido vigencia. Es una estrategia fundamental para la conservación y para el conocimiento de la biodiversidad de nuestro planeta. En el zoológico se encuentran 8 jirafas, incluyendo a Jirafifita, quienes son cuidadas por el personal especializado del zoológico de Chapultepec para trabajar en la creación in situ de estas. Con imágenes de Andrés Brito, Mariana Sánchez, 21 Noticias.